A estas alturas, creo que ya hemos comprendido que en los libros sagrados se encuentran los misterios de la creación y que están ahí para ser develados y a su vez presentados como una metodología para hacerlo de la misma manera que el Creador lo hizo. Y en esta saga de la ley de la manifestación, lo que estamos haciendo es interpretar la Biblia desde un nivel de comprensión profundo. Estamos decodificando lo que está detrás de la historia que literalmente se nos presenta y también lo que está detrás de las parábolas, metáforas, analogías. Y también lo que está detrás de una interpretación de nuestra propia inteligencia. Es decir, que lo que estamos haciendo es conectar con la inteligencia divina. Estamos reconectando con el proceso de la creación para recrearlo, porque el hombre fue puesto en este mundo para completar el plan de la creación. Por lo tanto, para completar el plan de la creación, lo que tenemos que hacer es justamente saber cuál es esa metodología, cuál es el sistema. Para eso, ya hablé en otras ocasiones de que se puede clasificar este sistema como en 4 aspectos que se llaman 4 mundos o 4 planos, en donde tenemos el mundo de la emanación, ese es el nombre que se utiliza en Kabbalah, que se refiere a la conciencia pura, a la energía estática, pero que es infinita y es eterna y que se la toma como materia prima para crear. Luego hay otro plano que está atravesado por el primero y que es el mundo de las ideas. Es decir, que ahí ya hay significados, es decir, que ese mundo de la emanación ya tiene formas que podemos interpretar humanamente, con nuestra inteligencia, con nuestra mente. Es el mundo de las ideas, es el mundo de las ideas aún no creadas. Ya hemos dicho que esta creación se está creando en este momento y se está creando todo el tiempo. Y en ese plano es como que hay una fábrica permanente de ideas que están tomando forma, pero que todavía están en la categoría de ideas. Y que si lo miramos, por ejemplo, desde un contexto de física cuántica, podemos decir que son las probabilidades de onda, ¿sí? Y que necesitan ser observadas para ser colapsadas en el mundo de la forma. Pero para ser observadas y ser colapsadas luego en el mundo de la forma, necesitamos las emociones, necesitamos el sentir, necesitamos ponerle la parte de nuestra percepción a través de los 5 sentidos para que esa imagen comience ya como a bajar al tercer plano, podríamos decir, que es el de las emociones y sentimientos. Y una vez que la idea tomó forma a partir de las emociones y sentimientos, entonces ahí comienzan las acciones inspiradas que van a hacer que se precipite, que se manifieste en este mundo que nosotros llamamos de tercera dimensión. Pero no tenemos que olvidar que estos 4 mundos están interpenetrados unos con otros y que todo surge como una gran conciencia pura que es a lo que nosotros le llamamos Dios o el Padre, y termina, podríamos decir, en el mundo propiamente humano, que es el de la acción. Pero si nosotros comprendemos que estos 4 niveles están interpenetrados unos dentro de otros, también podemos comprender que sí vinimos a completar el plan de la creación, es decir, que Dios se experimenta a sí mismo a través nuestro desde una conciencia pura que es el mismo a través de un segundo plano que es
el mundo de la creación, es decir, donde están las ideas moviéndose y esperando ser observadas. Luego está el mundo de la emoción, que es el mundo desde el cual nosotros capturamos esas imágenes como si fuera una captura de pantalla, pero le ponemos vida a través de sentirlas. Y una vez que le pusimos vida a través de sentirlas, van finalmente a tener vida en lo cotidiano, en lo que nosotros llamamos nuestra existencia humana en este plano. Ese plano que llamamos el mundo de las ideas está formado por un solo pensamiento, es el pensamiento del Creador. Y nosotros, como el Hijo, lo que tenemos que hacer, porque es una responsabilidad completar el plan de la creación del Padre, es tomar esas ideas, es decir, pensarlas y luego llevarlas al plano de las emociones para sentirlas. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Podemos decir entonces que nosotros creamos a través de la palabra, pero no necesariamente a través de la palabra hablada, que también es un modo de creación, sino a través de la palabra pensada y a través de la palabra sentida. Y también sabemos que la Biblia es la palabra con mayúsculas, es decir, que ahí está el secreto de la creación, ahí está esta metodología, este sistema muy bien descrito, especialmente en la Torá o Pentateuco, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que comienza con el Génesis. Y para comprender estos 5 libros que contienen el secreto de la creación, es decir, desde donde nosotros vamos a tomar la información para completar el plan de la creación, y me detengo en la palabra información. In es hacia adentro, formación es dar forma. Entonces justamente esos 3 planos que podemos llamar primigenios, que son el de la emanación, es decir, la luz divina, el mundo de la creación y el mundo de la emoción, esos 3 planos tienen la información para que yo la incorpore y pueda formar, es decir, darles forma. La palabra con mayúsculas, o sea, los escritos bíblicos, comienzan con el Génesis. Y en la Biblia hebrea, que es la que tenemos que tomar de pronto como referencia, porque las traducciones han perdido significado con el tiempo, porque traducir el hebreo, que está escrito además de manera codificada, en donde más adelante hablaremos de la inversión de ciertas letras que aparecen en la Torá original y que tienen otra información, es decir, no solo la que estamos leyendo, sino que invertir, cambiar el orden, expresa otras palabras, otras ideas, otros códigos. La primera palabra es Bereshit, que literalmente significa en el principio. Y para conocer el principio, tengo que conocer el final, y para conocer el final, tengo que conocer el principio. Y en el principio es la palabra. Ese es el punto de creación. Y el final es cuando ya eso tiene forma física y se manifiesta en el 4º plano, que es el mundo de la acción o el mundo de las formas, como le solemos llamar. Y nosotros sabemos que cuando queremos manifestar algo en el mundo físico, tenemos que empezar por la palabra, pero también tenemos que conocer el final,
Por lo tanto, principio y final van de la mano y la información que está en el principio también está contenida en el final. No nos olvidemos de ese detalle. Y el Antiguo Testamento comienza en Génesis 1:1 con la palabra Bereshit, que significa literalmente en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vana y vacía y había oscuridad sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios la luz, que era buena, y separó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y fue tarde, y fue mañana, día 1. He aquí el relato del primer día de la creación del mundo. Si avanzamos en la lectura, en el capítulo 1 del Génesis, se registra un relato de la creación, donde se puede completar lo que leí anteriormente: luz y oscuridad en el día 1, los cielos y las aguas en el día 2, la separación de la tierra y el agua, más la creación de la vegetación en el día 3, las estrellas, planetas, la luna en el día 4, los animales en el día 5 y 6, y finalmente el primer hombre y mujer en el día 6. Y en el segundo capítulo del Génesis encontramos otro relato de la creación, en donde comienza inmediatamente con Dios descansando en el séptimo día, y dice que Dios observa que no había arbustos en el campo, y entonces luego de la observación Dios crea a Adán, le pide que nombre a los animales y luego toma a Eva del costado de Adán. Tenemos que tener en cuenta que el libro del Génesis no fue escrito con la organización que nosotros lo conocemos, con capítulos y versículos, sino que fue escrito originalmente como un texto ininterrumpido, prácticamente sin espacio, sin puntuación. La división de capítulo 1, capítulo 2 y los versículos es una forma que se utiliza para que nos sea más fácil encontrar lo que estamos buscando cuando queremos aludir a algún pasaje específico de la Biblia. Pero donde yo voy a poner el acento acá es en el mundo del caos, porque dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba en caos. No dice que creó el caos, sino que parece ser que ya existía antes el caos y que nosotros lo podemos analogar con la carencia. Y esto es muy importante, porque cada vez que nosotros tenemos que crear algo, es importante que haya caos. No podemos crear si no es a partir del caos. Y es por eso que percibimos las carencias. Las carencias están hechas no para que nos vayamos a quejar o para que suframos por eso, sino que las carencias pertenecen a esta parte del relato en donde habla del mundo del caos, y están hechas para despertar el deseo de crear, porque vinimos
o fuimos creados para completar el plan de la creación. Y ese mundo superior, inteligencia divina, necesita crear en nosotros el deseo de crear. Por lo tanto, el mundo del caos o mundo de la carencia tiene ese propósito, generar el deseo o despertar el deseo de crear. La carencia que genera ese caos es el espacio más propicio y más perfecto en donde alguien puede convertirse en un ser creador. Esa primera creación de la que habla en los primeros 7 días, llamados también 7 días primordiales, tenemos que comprender, por supuesto, que no estamos hablando de días, sino que estamos hablando de un proceso. Y es un proceso que está explicado para que comprendamos lo que hay detrás de él, y ese propósito que hay detrás es revelarnos cómo es que ocurre este sistema llamado creación. Y en este encuentro puse el foco en la carencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la costumbre de interpretar, y la interpretación siempre está filtrada por la percepción y está filtrada por el sistema de creencias que cada uno de nosotros tiene. Eso no está ni bien ni mal, pero sí podemos movernos siempre de esos estados de conciencia en donde la percepción nos dice una cosa para ir a otro estado en donde la percepción nos puede decir otra del mismo objeto, de la misma situación. Y si bien podemos analizar cada punto de ese principio, hoy puse el foco en el mundo del caos, o sea, en la carencia, justamente para que sepamos que todas las situaciones son puntos creativos. Es decir, que aun si lo que yo estoy viendo en el mundo es algo que percibo de manera negativa, es un punto creativo. Y si lo que percibo lo percibo de manera positiva, también es un punto creativo. Siempre estamos en el punto cero, porque ahí nos estamos ubicando permanentemente desde el centro hacia afuera, el punto cero de la creación. Por lo tanto, comenzar a poner significados a las cosas es limitarlas por completo, porque todas ellas son puntos de creación. Y voy a adelantar algo más, porque tal vez, como dije muchas veces, entendemos cómo es este proceso, lo hemos leído de distintos autores, de distintas maneras, lo hemos escuchado con otras palabras, pero a la hora de la práctica no funciona como nosotros queremos que funcione. Es decir, nuestras creaciones no son las que queremos ver. Vemos otras. A eso le llamamos que nos salió mal, que asumimos mal, que hicimos mal nuestra visualización o nuestro ejercicio de imaginación con el sentir. Y voy a dejar un concepto para que lo pienses, porque en este libro sagrado que estamos interpretando desde lo profundo hay algo que tal vez no se nos dijo muy claramente al leer o escuchar a otros autores, a escuchar personas que explican esto. Y es que nosotros, como dije antes, vinimos a completar el plan de la creación, pero lo vinimos a completar desde el lugar del amor, porque la creación es amor, y ese mundo de emanación que nombré al principio, que es la materia prima y es a lo que nosotros le llamamos Dios, es de lo que está hecho todo, y Dios es amor. Dios no es otra cosa que amor, no el amor como emoción, sino el amor como luz infinita, como luz divina, como materia prima de esta creación. Por lo tanto, cuando haces tu ejercicio de asunción o imaginás desde el final con tu sentir, ¿estás incluyendo
agregar valor a otras personas? ¿O solo lo estás creando desde el punto de vista egoísta de decir, quiero esto para mí y punto? Porque en la Biblia se utilizan estas dos palabras que voy a mencionar, egoísmo y altruismo, pero como dos partes importantes de la creación. Es decir, que no está mal crear desde un lugar egoísta, porque tengo que crear todo lo bueno y todo lo maravilloso para mí, para poder dar. Porque si yo tengo y puedo dar, el dar es confesar que tengo. Y entonces, por la ley del espejo, me van a dar, es decir, voy a recibir eso mismo que yo estoy dando. Pero si yo no tengo para dar, no puedo recibir. Ahora bien, si yo voy a crear algo desde el egoísmo, tengo que incluir también el altruismo. Es decir, necesito crear todo esto para mí, siempre con el propósito de poder dar. ¿Dar qué? Valor a la humanidad. Pero no estoy hablando de la humanidad a todos los hombres. Estoy hablando de dar al menos a una persona un valor positivo a su vida a partir de mi asunción y de mi manifestación. Porque si le doy a uno, le doy a todos. Es decir, el mundo que veo mejora cuando lo que estoy viendo es mejor que lo que veía antes. Y lo que yo veo en el mundo es lo que yo creo, de crear y también de creer, por supuesto. Entonces, quiero que pienses en eso. Cuando estás asumiendo lo que sea, salud, dinero, amor, ¿incluís en tu asunción ese amor infinito de la creación, porque viniste a completar el plan de la creación del Padre, que implica que voy a agregar valor a otras personas cuando tenga esa manifestación? Es decir, que voy a poder dar, porque si es así, tu manifestación nunca será malograda, porque vos estás creando dar y vas a recibir. Dar y recibir ocurren simultáneamente, porque yo no puedo dar lo que no tengo y lo que doy, me lo doy. Te lo dejo acá. Vamos a seguir con esto porque es un tema sumamente importante y tal vez el secreto de tu manifestación malograda está en que solo lo trabajaste desde el lugar egoísta para vos. Sea lo que sea, siempre vas a encontrar un punto en el cual te vas a dar cuenta que si tu manifestación está hecha desde el amor infinito, que implica completar el plan de la creación, siempre va a tener que incluir el altruismo, es decir, el dar, agregar valor a otros. Muchas, pero muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañarme. Te leo en los comentarios.